que su uso no presente peligro alguno. Y bueno, por ende no salte de la caja. Vamos Listo, a la introducción entonces muy buenas rápidamente del noches con equipo. todos. Esperemos que nos alcance el tiempo para poder Iniciamos con esta avanzar primera bastante en lo que es parte. este equipo. Bueno, Antes de para iniciar, empezar, me gustaría los saber si tractores tienen orugas ustedes son algún equipos que están, conocimiento como su en nombre indica, tractores Komatsu, montados aparte sobre de los cursos que hemos carriles o, desarrollado durante estas u 2 semanas. orugas, Quisiera ¿no? saber Que en este si alguno caso se ya ha subido construyen para alguna hacer vez a un dos tractor tipos de trabajos Komatsu o a un específicos: tractor corte Caterpillar. A y ver, empuje de señores, prendan sus material. micrófonos Son las para ver si máquinas ya tienen conocimiento. más fuertes y potentes en el mercado de lo que es la línea amarilla. Un tractor oruga está diseñado para hacer todo tipo de trabajos cuando son medianos, en lo que es carreteras, Yo solo un de 8 profe, de nivelaciones, 8 en este caso hasta estadios puedes hacer. pero no Pero ¿cuál muchas. es el detalle? Que cuando son máquinas para minería, en este caso en minería solo se trabaja se trabaja en botaderos, se Excelente, trabaja con excelente. Es material un de equipo voladura. similar a este. O sea, estamos hablando de que el tractor oruga solo va a hacer trabajos de empuje. Entonces, en este sentido, el tractor oruga tiene una vida prolongada a comparación de otros equipos, pero, así como su nombre indica, ¿no? Es un conjunto de componentes que trabaja en conjunto y se gasta en conjunto. Puedes llegar a trabajar hasta 100.000 Excelente, horas continuamos. Bueno, productivas, este pero también equipo teniendo en cuenta Komatsu el es servicio similar a ese equipo que se Caterpillar que da me a la decías, el máquina, tiene D8T, que ser solo que este va conforme a tener mucha cuando más se refiera capacidad y va a a tener otras oruga. características. El día de hoy, En este la caso, finalidad del día de hoy es reconocer vamos a el encontrar equipos, tractor por ejemplo, nuevos, Bulldozer remanufacturados o de usados la totalmente marca de Caterpillar segunda. de la serie Bueno, vamos a entender algo. D475A Cuando son 5E. nuevos, equipos nuevos, son El día de hoy netamente vamos a trabajar equipos que lo que están es la saliendo de familiarización fábrica. e Las introducción al patentes equipo. en Caterpillar son más de 30 patentes en todo el mundo. Estamos Las hablando unidades que vamos a de que se desarrollar el día fabrican de ahora hoy últimamente hasta en China. en la China está seguridad. fabricando tractores Vamos a orugas que reconocer el son equipo, la una versión descripción del Next equipo, Gen. nomenclatura, En otras palabras, simbología, el paquete especificaciones TAC que generales, sale de Estados interruptores Unidos y en mandos de teoría control, le ha dado a China panel monitor, una, una aplicación patente de para los que interruptores y con una mandos de control. autonomía Vamos completa a trabajar pueda procedimientos fabricar de una operación, tecnología aplicación Caterpillar según diseño, adicional técnicas a lo de que nosotros operación y el estábamos acostumbrados. mantenimiento En otras respectivo palabras, del equipo. los chinos o la empresa china está fabricando máquinas con pantallas smart. Antes solamente era teclado, ¿no? Eh, tipo celulares antiguos, por decirlo así, ¿no? En el que nosotros teníamos que apretar botones. Ahora no, ahora ya se está trabajando con la tecnología smart. Esta es una tecnología que da una autonomía bastante amplia a lo que son los equipos. Pero, ¿a qué viene todo esto? A que al momento de que nosotros adquirimos un tractor oruga para lo que es el servicio, Continuamos. ¿Qué es un bulldozer para iniciar, señores? Un bulldozer es una maquinaria de que rueda sobre placas de acero conectadas por eslabones y que está en contacto con el suelo. A esto se le llama orugas. Las máquinas con este sistema de traslado fueron desarrolladas a inicios como tractores agrícolas y el tipo de tractor con una cuchilla adicionada adelante para mover materiales es llamado bulldozer. Eso es un bulldozer, señores. A lo largo de los años ha ido mejorando la tecnología, así como también sus aditivos que nosotros podemos encontrar para diferentes tipos de trabajo. Como les decía, a partir de cada año, nosotros hemos estado evolucionando de acuerdo a las marcas que tenemos en el desarrollo de cada maquinaria pesada. Komatsu es una de las marcas que tiene una gran cantidad de equipos a nivel mundial. En 1921, Komatsu fue establecida en la ciudad de Komatsu, en Japón. Ese Komatsu viene de una isla, ¿no? Una isla que está en Japón, que adquiere a partir del año 1921
su propia marca y comienza a construir maquinaria pesada. En 1931 se desarrolla el primer tractor sobre orugas agrícolas de Japón. Y en 1952 se desarrollan las motoniveladoras. En 1953 desarrollan los camiones volquete y en 1953 también desarrollamos las montacargas. En 1965 se desarrollan los cargadores sobre oruga y en 1968 recién se desarrolla las excavadoras hidráulicas. Como ven, a lo largo de los años se ha ido mejorando y desarrollando nuevos equipos con la finalidad de facilitar el trabajo de las personas. La fábrica de bulldozer para minería que nosotros tenemos está en Japón. Como pueden ver, ahí está la planta de Rocco, donde sus productos principales son los bulldozers sobre orugas y las excavadoras de minería. El bulldozer ha ido evolucionando para brindarles mejores beneficios al operador de maquinaria pesada. Nosotros podemos ver que a lo largo de los años hemos tenido muchas mejoras, desde el tamaño del equipo, la potencia del equipo y la ergonomía para el operador. Como se dan cuenta, los tractores anteriormente eran desarrollados mayormente para trabajos de agricultura, pero a manera que pasó el tiempo, lo han enfocado para que trabaje en la construcción y ahora en la minería. En caso de nosotros, podemos ver que el tractor también se ha desarrollado de acuerdo al tamaño y el tipo de trabajo. Por ejemplo, podemos encontrar un D375A que está destinado exclusivamente a la construcción, un D475A que tenemos en minería y por último un D575A, un modelo mucho más mayor, pero que se encuentra exclusivamente en minería. Después de esta introducción podemos pasar al tema de bulldozers sobre orugas, la seguridad. A ver, señores, quisiera saber si ustedes también tienen conocimiento acerca de seguridad. A ver si pueden prender sus micrófonos y me pueden dar un concepto de seguridad. Bueno, hablemos de seguridad. Profe, Indíqueme, hola. Manuel. Es lo que tenemos que tener todos para el momento de no ¿cómo se llama? Prevenir riesgos en el trabajo, accidentes, eh, estar seguros y obviamente saludables al momento de realizar nuestro trabajo. Exacto. La definición de seguridad es realizar un trabajo con actos y condiciones controlados, evitando que puedan provocar daños de tipo físico, procesos productivos y al medio ambiente. Esto ayuda a preservar la salud y el bienestar del trabajador. La seguridad también podemos definir como un sentimiento que los operadores anhelan constantemente. La seguridad es estar fuera del peligro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en todo momento tenemos que aplicar la seguridad. El concepto de un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causa del trabajador aún fuera del lugar y horas en que aquel se realiza bajo órdenes del empleador y que produzca en el trabajador un daño, una lesión
una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte, ¿no? Esto se traduce en el Decreto Supremo 055 del 2010 del Ministerio de Energía y Minas. Un accidente en trabajo se puede evitar, ¿no? Pero para evitar nosotros tenemos que seguir la seguridad y muchos parámetros de seguridad que vamos a tener en el equipo. Por ejemplo, nosotros podemos ver las estadísticas de accidentes, que lo podemos encontrar en el elemento humano, que representa hasta el 80% del accidente. La maquinaria, el 10%, y las condiciones adversas, el otro 10%. Seguridad. En todo equipo vamos a tener siempre las categorías de advertencia. Estas categorías de advertencia vienen con unos rótulos de seguridad que nos van a indicar lo siguiente: atención, esté alerta, tu seguridad está en juego, ¿no? Esta advertencia, por ejemplo, nos indica lo siguiente: por favor, lea y asegúrese de comprender completamente las precauciones descritas en este manual y los rótulos de seguridad en la máquina, cuando opere o dé servicio a la máquina, y siempre siga las instrucciones estrictamente, ¿no? Como les decía, la seguridad es respetar las normas y reglamentos básicos que tenemos dentro del equipo, ya que nosotros vamos a estar dependiendo de esas reglas, ya que nos dan unos parámetros para trabajar con el equipo pesado. Los rótulos de seguridad nosotros los podemos tener dentro y fuera de la cabina, pero acá nosotros podemos ver que tenemos incluso hasta 3 tipos de rótulos de seguridad. El primero es un rótulo de precaución, ¿no? Este rótulo de precaución nos indica que posiblemente no va a pasar un accidente, pero tenemos que estar alerta, ¿no? Por ejemplo, mientras el motor esté en marcha, no abra la cubierta y manténgase alejado del ventilador y la correa del ventilador, ¿no? También tenemos de color naranja el rótulo de advertencia. Este indicador nos muestra lo siguiente: posiblemente puede pasar un accidente, ¿no? Y por ejemplo acá, ¿no? Peligro de agua caliente. Para prevenir que el agua caliente salpique, apague el motor y permita que el agua se enfríe y gire lentamente el tapón, dejando escapar la sobrepresión antes de retirarlo por completo, ¿no? Y por último tenemos peligro, ¿no? Peligro es una situación potencialmente riesgosa que sí va a dar como resultado un accidente o podría provocar la muerte, ¿no? Por ejemplo, acá nos indica peligro, mantenga una distancia segura, ¿no? En los puntos ciegos. Imagínate que la hoja topadora no nos deja tener una visión para adelante. Entonces, si yo voy a seguir trabajando sin utilizar, por ejemplo, lo que es la bocina, y de frente me pongo a arrancar el equipo, puede que haya obreros delante de la hoja y nosotros, porque estemos encima, no los veamos y ¡plá!, ocasionemos el accidente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y respetar los rótulos de seguridad. Como les decía, vamos a describir cada uno de ellos. Primero, peligro, que identifica un riesgo potencial de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves. Este mensaje estará limitado para situaciones más extremas. Advertencia. Identifica un riesgo potencial de no evitarse, puede provocar la pérdida de la vida o lesiones graves. Precaución. Indica una situación de riesgo potencial que de no evitarse provocará lesiones menores o moderadas y se utiliza para alertar contra la práctica inadecuadas que pueden causar daño. La fábrica de este equipo, Komatsu, no puede predecir todas las circunstancias que pueden envolver riesgos potencial en la operación y mantenimiento. Por lo tanto, los mensajes de seguridad de este manual y del equipo pueden que no incluyan todas las precauciones de seguridad posibles.
Reglas de seguridad. Recuerden, como regla de seguridad, solo el personal capacitado y autorizado puede operar el equipo. Respete todas las precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere el equipo. Si está bajo la influencia de alcohol o medicamento, su capacidad para operar será reducida, poniendo en peligro a usted y al resto de las personas. Y cuando trabaje con personas en tareas críticas, asegúrese que el personal entienda todas las señales que haya que emplear. Recordemos que cuando indica que solo el personal capacitado y autorizado puede operar el equipo, se refiere que no solamente un operador que tenga el certificado de operador de tractor es que va a trabajar, sino que tú también tienes que tener conocimiento exclusivamente de la serie y de la marca que vas a operar, ya que cada equipo por fuera puede ser igual, pero por dentro va a tener diferentes cualidades y características. Por ejemplo, este equipo, como les decía, es exclusivamente para mina, entonces tenemos que enfocarnos a un equipo que va a tener que trabajar en una zona más crítica, ya que va a hacer trabajos más fuertes. El equipo de protección personal. Los equipos de protección personal, o más conocidos como EPP, nos van a dar algunos consejos para trabajar. Por ejemplo, no llevar puestos prendas o accesorios flojos. Lleve siempre casco, zapatos, lentes de seguridad y si la naturaleza del trabajo lo requiere, lleve máscara, guantes, protectores de oído al operar el equipo. Compruebe que todo el equipo de protección funcione adecuadamente antes de utilizarlo. Y obviamente esto debe ser bajo criterio del operador. Por ejemplo, si tú vas a trabajar en zonas altas, nos tendremos que abrigar con una casaca con cinta reflectiva. Pero si estamos nosotros trabajando en una zona de calor, en la selva, en la costa, tendremos que usar un chaleco con cintas reflectivas. Asimismo, utilizar prendas y accesorios que no sean flojos, ¿no? Utilizar un casco, zapatos punta de acero. Si vamos a hacer mantenimiento del equipo, recordemos que el operador tiene que hacer el mantenimiento preventivo, o sea, prevenir que pase una falla. Tenemos que utilizar en todo momento unos guantes, lentes e incluso protección auditiva. Ahora, como estamos en tiempos de la pandemia, con el COVID-19, también tenemos que utilizar protección respiratoria. Elementos de seguridad. Asegúrese de que exista el extintor y que el operador esté capacitado para utilizarlo en caso de una emergencia. No es que solamente tengo el extintor para pasar la prueba, que el equipo está implementado con sus elementos de seguridad del operador, sino que también nosotros tenemos que estar capacitados para utilizar el extintor, ya que muchas veces podemos pasar por un amago de incendio, tener mucho cuidado. Realice la inspección periódicas para estar seguros que el extinguidor de incendios se pueda utilizar y mantener un botiquín de primeros auxilios en lugar apropiado. Realice inspecciones periódicas y si fuese necesario añada nuevos elementos. Recordemos que el extintor que nosotros vamos a tener solamente dura un año. Cada año se tiene que recargar. Visibilidad desde el equipo. Cuando trabajemos con estas máquinas, como les decía en un inicio, es muy probable que nosotros no podamos tener una buena visibilidad en ciertos sectores del equipo, ya que con el tamaño mismo de la máquina obstaculiza nuestra vista. La visibilidad es en un radio de 12 metros desde el asiento del operador, podemos observar nuestros puntos ciegos, ¿no? Queda usted advertido de que hay lugares que no pueden ser vistos cuando se está operando la máquina. Por ejemplo, no vamos a tener una opción de vista en la parte delantera, a los costados, en la parte trasera, no porque no tengamos la opción de mirar más adelante, sino porque simplemente el equipo por el tamaño no vas a poder tener una visibilidad. Entonces ahí tenemos que utilizar el criterio, ¿no? Trabajar con la bocina.
Subida y bajada del equipo. Recuerda, nunca salte para subir o bajar de la máquina. Siempre utilizar 3 puntos de apoyo. Y 3 puntos de apoyo va a ser 2 manos y un pie. El equipo, el tractor sobre orugas o el bulldozer que tenemos, no siempre tiene un acceso limpio, ya que como ha trabajado anteriormente, muchas veces lo vamos a encontrar con barro, con suciedad. Entonces, para eso nosotros tenemos que inspeccionar y limpiar las pasamanos y escalones antes de utilizarlo. Podemos ocasionar una caída si no hacemos correctamente la limpieza. Mirar siempre al equipo y mantenga los 3 puntos de apoyo a la hora de subir y a la hora de bajar de la máquina. Y nunca suba o baje del equipo mientras tenga objetos en la mano. Si yo tengo una caja de herramientas o incluso refrigerio, lo dejo abajo, amarro una cuerda, subo arriba y desde arriba lo jalo, ¿no? Para poder tener acceso a esos. También nosotros vamos a tener dispositivos de bloqueo. Estos dispositivos de bloqueo pertenecen al área de seguridad en el tractor oruga. Si se tocan las palancas de control accidentalmente y no está bloqueado el equipo, existe el peligro que se mueva bruscamente y pueda causar daños. Entonces, para eso vamos a tener esta traba de bloqueo. En la parte inferior, eso indica que está bloqueado todos los elementos del sistema hidráulico. Y cuando destrabamos, ya podemos trabajar, ¿no? Cuando abandone la cabina o se aproximen al equipo, siempre baje el implemento de trabajo y se debe bloquear. En algunos equipos, si no está bloqueado, simplemente no arranca la máquina. Entonces, para eso tendríamos que desbloquear y recién podemos arrancar el equipo. Protección de la cabina. Estos equipos vienen con 2 tipos de cabina. La estructura ROPS, que podemos ver acá de color amarillo. Esta estructura ROPS viene por las siglas en inglés. Rollover Protect Structure, que quiere decir estructura de protección contra vuelcos. Y la estructura FOX que vemos acá. Esta estructura FOX viene por las siglas en inglés. Falling Object Protective Structure, que quiere decir estructura de protección contra objetos que caen. Pero recuerden que el diseño de la estructura ROPS no solo es para soportar la carga del equipo, sino también para absorber la energía del impacto, o sea, el golpe que vamos a tener. Por A o B que el equipo se voltee. Es muy difícil que esta máquina se voltee, pero puede realizarlo. Entonces, esta estructura ROP se ha diseñado para soportar el peso de la máquina. La cabina FOX también se ha diseñado para soportar los niveles de ruido. El ruido interior puede llegar a ser hasta 74 decibeles, ¿no? Esto según la norma ISO 6396 de la medición dinámica. De alguna manera reduce la cantidad de ruido propagada por el lugar o ambiente de trabajo. También nosotros tenemos un cinturón de seguridad. Recuerden que usted debe tomar una conciencia del uso correcto del cinturón de seguridad y haga de su uso un hábito. Recordemos que el cinturón de seguridad solamente tiene la duración de 5 años cuando recién lo están operando esa máquina. Y una vez que hagas el cambio, cada 3 años debemos hacer el cambio del cinturón de seguridad. Bueno, la parada de emergencia. Esta parada de emergencia la tenemos dentro y fuera de nuestro tractor. Dentro del tractor está el interruptor de parada de emergencia desde la cabina, que sirve como una opción de auxilio cuando tengamos una categoría de nivel 3 dentro del equipo, ¿no? Una presión dentro del equipo y tengamos que parar de emergencia el equipo. Esta parada de emergencia corta el sistema eléctrico de la máquina y hace que el equipo pare inmediatamente. Y también lo tenemos en la parte inferior del
de la máquina, este interruptor de parada de emergencia, que está a nivel del suelo, que también tiene el mismo propósito. Cualquiera de los dos son opciones de emergencia, no es que tenemos que usar cuando dejemos de operar la máquina, solamente son opciones de emergencia, ¿no? Cuando pase una categoría nivel 3. Precauciones durante el traslado del equipo. Recordemos que al trasladarnos con un tractor sobre orugas, tenemos que tener las siguientes recomendaciones. Primero, a la hora de llevar a un equipo de una distancia a otra, se recomienda levantar la hoja de 40 a 50 centímetros para que no arrastre el material que tiene por delante. También, si vamos a estacionar el equipo en una zona desnivelada, por ejemplo, a unos 30 grados, ¿no? 25 grados, tenemos que apoyar los elementos de trabajo, ya sea el ripper y la hoja topadora, incluso ponerle una cuña, una traba para que el equipo no resbale por el peso. Es importante reconocer que el equipo no debe trasladarse por zonas inestables, ya que el equipo podría voltearse, ¿no? Entonces, para eso tenemos que trasladar por una zona estable, y si es inestable, tenemos que limpiarlas para el traslado. También es importante que el equipo, cuando trabaje en una subida de 35 grados, que la podemos hacer, pero no es la forma correcta de subir y avanzar, ¿no?, hacia el lado del trabajo, sino tenemos que posicionarnos al lado del trabajo y recién ahí realizar el trabajo. No podemos subir y luego girar a la derecha. Precauciones durante el mantenimiento, ¿no? Siempre tener en cuenta que cuando realizamos el mantenimiento, podemos tener en cuenta que en estas empresas, que son mayormente empresas mineras donde vamos a encontrar este tractor, vamos a tener que poner esta etiqueta, que es peligro, no va a funcionar, ya que el equipo está en mantenimiento. Estas máquinas tienen un radiador. Este radiador está a altas temperaturas. Entonces, si usted por A o B desea manipular con los dedos, podría la tapa salir volando, entonces podría generar un accidente. A su vez, también tenemos que tener cuidado con el ventilador del motor a la hora de hacer el mantenimiento del motor, y tener mucho cuidado a la hora de hacer mantenimiento. Si es posible, nosotros tenemos que trabajar con guantes, ¿no? Con eso, señores, vamos a pasar al tema de descripción del equipo. Nosotros tenemos dos tipos de tractores en caso de Komatsu. Tenemos el bulldozer y el welldozer, tractor sobre orugas y el tractor sobre neumático. Es diferente a un cargador frontal. Fíjense que en acá tenemos lo que es el brazo y la hoja topadora, que está conectada directamente acá. No permite subir demasiado, ¿no?, para cargar, sino permite empujar. Cuando veamos el D, significa bulldozer sobre orugas o cradle dozer. Pero si encontramos WD, significa topadora sobre ruedas o el dozer. El 47 viene del tipo de transmisión que tiene nuestra máquina. En este caso es una transmisión Torflow. La A viene de oruga estándar y el 5 es la versión de nuestra oruga. Por último tenemos el EO, que viene del Tier EO, que cumple con Tier 2, pero no es un cambio de modelo, simplemente es que cumple con la normativa de emisiones de gases de escape, ¿no?, para el medio ambiente. El motor también tiene su nomenclatura. El motor que tenemos en Komatsu es el SAA12V140E3, donde S viene de turbocargador, AA es de pose enfriador, enfriado por aire. Si vendría con una sola A, sería pose enfriador, enfriado por agua.
El 12 es el número de cilindros que tenemos, es un total de 12 cilindros, pero si viene con la letra V es que es configuración tipo V. Si vendría con la letra D de diésel sería configuración en línea. Como dice que es V, quiere decir que tenemos 6 pistones a la derecha y 6 pistones a la izquierda. 140 es el diámetro interno del cilindro en milímetros aproximadamente, por donde va a recorrer el pistón. La E es que es un motor ecológico conforme con las regulaciones de emisiones de la normativa EPA. Y el 3 viene a ser su versión del motor. Simbología. Siempre es bueno reconocer la simbología en caso de estos equipos, ya que nos da las especificaciones de la máquina, ¿no? Donde podemos encontrar nosotros el alternador, la presión de aceite del motor, temperatura refrigerante del motor, temperatura de aceite de la transmisión, temperatura de aceite hidráulico, precalentador, filtro de aire del motor, nivel de refrigerante del motor, nivel de aceite hidráulico, nivel de aceite del motor, ¿no? Y así consecutivamente vamos a tener cada una de esas nomenclaturas. En caso de este equipo, va a tener muchas más que estas de esta simbología que vamos a tener nosotros acá. Yo les voy a brindar el manual, esa parte a sus WhatsApp para que ustedes lo revisen, y también les voy a brindar un pequeño examen para que puedan practicar esta nomenclatura mucho más a fondo, ya que no solamente es esto, y la idea no es solamente que yo les lea, sino que ustedes también lo aprendan, ¿no? Y lo estudien. Eso yo les voy a brindar al WhatsApp de la institución. Especificaciones de este equipo. Este equipo va a tener un motor Komatsu SAA12V140E3. Su peso de operación sin el operador puede incluir de 110,670, ¿no? 110,670 kilogramos, ¿no? O 110 toneladas. La capacidad de la hoja topadora es de 27.2 metros cúbicos. La potencia bruta del motor es de 900 caballos de fuerza o 2000 RPM. Y la potencia neta del motor es de 890 caballos de fuerza o 2000 RPM. Este equipo nos permite 3 velocidades de traslado de avance y 3 velocidades de traslado de retroceso. En la velocidad de avance, en la primera puede llegar a 3.3 kilómetros por hora, en segunda puede llegar a 6.2 kilómetros por hora y en tercera a 11.2 kilómetros por hora. En retroceso podemos llegar en primera de 4.2 kilómetros por hora, en segunda 8.0 kilómetros por hora y en tercera en retroceso hasta 14 kilómetros por hora. La capacidad de fluidos. Podemos tener dos tipos para ver en galones y también podemos ver en otras medidas, pero en el Perú la medida que más utilizamos son los galones. El cárter del motor puede llegar a utilizar hasta 31.97 galones y el tipo de fluido del cárter es un EO 15W40DH, el tipo de aceite. El sistema de refrigerante es 55.48 galones y su tipo de fluido es una F-NAC. El sistema hidráulico es de 44.91 galones y el tipo de fluido podemos utilizar un TO10. Caja de amortiguación es de 0.58 galones y utilizamos un TO.30. La caja del tren de potencia, el PTF convertido de torsión y la transmisión es de 55.48 galones y utilizamos un TO-30. El mando final en cada uno puede entrar hasta 19.82 galones y se utiliza un GEO 75W90. El tanque de combustible tiene una capacidad de 441.21 galones. Es muy importante también saber, señores, si ustedes van a operar con este tipo de máquinas,
para realizar el traslado, es muy importante reconocer el largo, ancho y alto de la máquina, ya que muchas veces ustedes van a tener que trasladar el equipo y van a ver si van a trasladar por una zona o si tiene capacidad para poder trasladarse de por sí o necesita que se traslade por partes. Eso se va a ver de acuerdo a las dimensiones de la máquina. En este caso, lo importante es conocer, por ejemplo, el tamaño de la hoja, que es unos 5.26 metros, ¿no? El tamaño del equipo, el alto del equipo desde la cabina ROPS hasta el suelo, que eso sería más o menos unos 3.72 metros. El largo del equipo en sí, desde la hoja hasta el Reaper, que sería unos 11.56 metros, ¿no? Aproximadamente. Eso es muy importante para el operador, ya que muchas veces usted va a tener que trabajar con este equipo y trasladar la máquina. Partes de la máquina. Nosotros tenemos el cilindro hidráulico de levante, en general son dos, la hoja topadora semi-universal, cilindro hidráulico del ángulo de ataque e inclinación, nuestro bastidor recto, el sistema de rodaje con tip bogie, el mando final, los desgarradores o el desgarrador y la cabina ROPS. Tren de potencia. Hablando un poco de la descripción de esta máquina, es muy importante reconocer su tren de potencia. El tren de potencia que utiliza esta máquina es de Torflow. Es un tren de potencia hidráulico, ¿ya? Hidrostático, ¿ya? En sus partes principales que tenemos es el motor diésel, su amortiguador o damper, tenemos el eje propulsor, el TDF o toma de fuerza, convertidor, la transmisión, caja de transferencia y el mando final. Palanca y dirección de sentido de marcha y cambios. Esta palanca nos permite trabajar para el avance y retroceso del equipo y también para la dirección. Es una máquina que es hidrostática, como les decía anteriormente. Es una transmisión Torflow y por medio de esta palanca nos permite ir para los costados, nos permite ir para adelante, para atrás, ¿no? También tenemos un dial de control de aceleración donde nos va a permitir ir de mínimas a máximas RPMs, ¿no? Como vemos acá. Si, digamos, yo me traslado, pondré en mínimas RPMs, pero si yo deseo trabajar, pondré en máximas RPMs. Y vamos a tener este control, esta configuración de cambios automáticas predeterminado, donde nos permite brindar la siguiente configuración, off y down, ¿no? Tenemos el interruptor de modo F2 a R2, o sea, de avance de segunda a retroceso segunda. Si apretamos up, estamos subiendo nuestra cambio, ¿no? De primera, segunda, tercera, y si apretamos down, ya también estaríamos bajando de tercera, segunda, primera, mayormente para hacer el traslado del equipo. También tenemos algunos pedales, tenemos el posapié, el freno de servicio y el desacelerador del motor. A la mano derecha vamos a tener nuestra palanca de control de la hoja topadora. Acá tenemos el control de la hoja, donde nos va a permitir que la hoja se mueva a los costados, para adelante, para atrás, ¿no? Suba y baje. Y en la parte superior también tenemos dos interruptores, tilt y pitch, ¿no? Esto es interruptor doble, simple inclinación lateral de la hoja topadora, mientras que pitch es el botón de inclinación vertical de la hoja topadora. Acá podemos ver, ¿no? Inclinación simple, simple operación normal, y inclinación doble dual. Fíjense, es un poco más, ¿no? Es una operación de cortes laterales en lugares altos. Lo aplicamos en la operación de explanación horizontal desde el costado de una pendiente o terreno árido y en trabajos de excavación de zanjas.
Bueno, el trabajo que se hace con la aplicación del interruptor pitch. Cuando trabajamos con el interruptor pitch, nos permite los siguientes trabajos. El acarreo, ¿no? Para explanación de material o relleno, nivelación y cortes laterales. En corte, operaciones normales. Y en penetración, una excavación de terreno duro, empuje pendiente abajo, empuje pendiente arriba y se reduce derrames por la parte superior de la hoja. También contamos con una palanca de control desgarrador si tuviera, ya que hay algunos equipos que no vienen con el desgarrador, o Reaper también que lo conocemos, ¿no? Podemos encontrar su traba, ¿ya? Si vamos para adelante, tenemos una inclinación hacia adentro y para atrás una inclinación para afuera. Si ponemos para la derecha, hacemos bajar el desgarrador y para la izquierda subir el desgarrador, ¿no? Pero también podemos encontrar este símbolo donde nos indica el trabajo que va a hacer la palanca. Este es nuestro panel monitor que vamos a tener en nuestro tractor a orugas Komatsu. Las partes principales de nuestro tractor a oruga. Podemos tener primero los interruptores de selección de trabajo, según la modalidad de trabajo que vamos a tener. Los medidores, donde está la temperatura de refrigerante del motor, temperatura de aceite de la transmisión, temperatura de aceite hidráulico y nivel de combustible. El régimen de RPMs del motor, indicador de cambios de la transmisión, tenemos el indicador luminoso de advertencia y la pantalla con caracteres. En la parte inferior tenemos el interruptor de encendido del motor o la chapa de contacto, ¿no? Panel de sistema AC y el interruptor de operaciones, ¿no? Donde vamos a tener luces altas, luces bajas, indicadores, etc. Luces de advertencia, ¿no? ¿Qué luces de advertencia tenemos? Vamos a tener el sistema de carga, presión de aceite del motor, temperatura de refrigerante del motor, temperatura de aceite de la transmisión, temperatura de aceite hidráulico, precalentador del motor, nivel de aceite del motor, inclinación doble, ventilador inverso del motor, indicador de advertencia, indicador de imposibilidad de rotación del ventilador, intervalos de mantenimiento, tenemos nivel de aceite hidráulico, nivel de refrigerante del motor y filtro de aire del motor. Interruptores de selección de trabajo. En los interruptores de selección de trabajo vamos a tener el interruptor de modo de traba, interruptor de modo económico, interruptor de modo de retroceso lento, interruptor de control de tracción y el interruptores de los niveles de tracción. Vamos a trabajar cada uno de ellos. Primero, modo de traba. Cuando hablamos del modo de traba, se refiere a lo siguiente. Si está en manual, el convertidor está trabajando en todo momento y se utiliza para trabajos de excavación y desgarramiento de material. Como conocíamos anteriormente, el convertidor se encarga de convertir la fuerza de torsión que viene del motor y transformarla y multiplicarla y mandarla a la transmisión. Pero si va a estar en automática, el convertidor va a estar bloqueado y pasa a mando directo o por convertidor según la carga de trabajo. Se utiliza para trabajos de explanación de material. Si está manual, off o convertido de par, esto nos va a permitir empujar en un recorrido cuesta arriba de más a 15 grados, ¿no? Se traba soltando completamente el desacelerador, trabajar para exponer rocas, cortar las rocas duras, empujar la roca durante el cimentado. Pero recuerden, observación, es fácil que el equipo sufra un deslizamiento de la zapata en un terreno rocoso. Si usted utiliza controlando el desacelerador para prevenir el deslizamiento de la zapata, las operaciones de encendido y apagado de trabas se repiten por esta razón. No es conveniente trabajar en modo de bloqueo en un terreno rocoso.
Un segundo, por favor, se ha salido, ¿no? Un segundo, ya estamos solucionando. Listo. Continuamos. Modalidad automática. En on, mando directo o convertidor. Esto sirve para que se trabe dependiendo de la carga. Aplica para empuje en zanja, aplica para empuje cuesta arriba, menos 15 grados. Aplica para materiales suelto o dinamitado. Aplica para empujar a largas distancias y traslado del equipo. En otras palabras, el convertidor se bloquea o se desbloquea automáticamente según la carga a empujar. Modo económico. Este modo económico se utiliza para reducir la potencia del motor, ¿no? Tenemos potencia al 100%, potencia al 90% y potencia al 70%. Este modo económico mayormente nosotros lo utilizamos cuando solamente vamos a realizar el traslado o es material removible. Por ejemplo, si hablamos de empuje material al 100% de potencia, sería un material más rocoso, más duro. Pero si es un empuje material cuesta abajo, va a reducir la fuerza del equipo, ya que el material de por sí va a comenzar a resbalar. Entonces, un modo de potencia 90%. Y si es un trabajo de acabado, solamente es para acabar el material o deslizar para cuando hagamos, en este caso, un camino de acarreo, ¿no? Entonces ahí se recomienda utilizar el trabajo de acabado al 70% de la potencia. Modo de retroceso lento. Cuando se activa, reduce la velocidad en reversa, sea en reversa 1, reversa 2 o reversa 3. Pero la velocidad de reversa se reduce aproximadamente al 89%. Se activa en labores de desgarramiento, explanación en terreno rocoso o al trasladarse en retroceso después de explanar en pendientes. Continuamos. Algunos trabajos recomendados que vamos a tener para el trabajo de modo retroceso lento. Primero, el recorrido en reversa en una pendiente, ¿no? Y recorrido en reversa en una superficie de roca cimentada en un terreno irregular. Nos permite reducir la operación de desacelerador y mejora la comodidad del operador. Control de la tracción. Cuando se activa el control de la tracción, automáticamente empieza en el nivel 3. Pero alguna recomendación, señores. Se debe utilizar para reducir el deslizamiento de zapatas de acuerdo al tipo de terreno. Este nivel de control de tracción lo podemos ver de la siguiente forma. Ayuda a prevenir el deslizamiento o patinaje de las zapatas de acuerdo al tipo de terreno. Para roca suave y para roca dura, de acuerdo al modo que nosotros vamos a necesitar. Interruptores de operación. Estos interruptores son los siguientes. Tenemos el interruptor de luces delanteras, interruptor de luces posteriores, interruptor de selector de rotación del ventilador, interruptor de cambios automáticos, interruptor de flujo de aire fuerte, interruptor de luces de compartimiento del motor, conmutador de información y conmutador de cancelación del zumbador. Rotación del ventilador. Una de las ventajas que nos brinda los tractores que son Komatsu es que
ventilador puede girar para adentro o también para afuera. Esta rotación del ventilador nos da estas dos opciones. Ahí podemos verlo, la opción. Podemos tener en modo off para que solamente enfríe una operación normal y el flujo de aire se para afuera, o en on para que el flujo de aire se en reversa y comience a refrigerar el motor y también para hacer la limpieza. Reducción de cambios automáticos. Este interruptor nos permite lo siguiente. Tiene también dos posiciones, apagado y prendido, donde nos indica lo siguiente. La velocidad de traslado se reduce debido a una condición de carga. La transmisión cambia automáticamente a una velocidad más baja, ¿no? Esto nos permite que automáticamente, de lo que estamos trabajando en primera, el equipo automáticamente cambie a segunda velocidad. Por ejemplo, si hablamos de un trabajo fácil con un menor control de cambios, podemos observar lo siguiente. Por seguridad, la reducción de cambio automático es la siguiente. Estamos en fuerza, pero llegamos a un momento que ya no tenemos demasiado material, entonces automáticamente se cambia a segunda en avance. ¿Y qué pasaría en una reducción de cambio automático? Si estamos en retroceso y estamos avanzando en segunda, pero vas a querer subir, automáticamente el equipo cambiaría a primera en retroceso para darle fuerza a la máquina. Categorías de advertencia. En Komatsu, en los tractores Komatsu, tenemos 4 códigos de acción. El primer código de acción es el E01. Las anomalías que muestra el E01 muestra el contador de servicio. La solución es que es un fallo en la parte de la función con detención para continuar con la operación que tenga. Mucho cuidado con la ubicación de la avería y debe ponerse en contacto con el área indicada. El código de acción E02 nos muestra la siguiente anomalía. Muestra el E02, muestra el contador de servicio, el indicador luminoso de advertencia emite destellos y un zumbador de alarma suena. La solución es que el fallo grave en la parte de la función con detención para continuar con la operación tenga mucho cuidado con la ubicación de la avería. Póngase en contacto con el área indicada. El código de acción es 03. En las anomalías muestra el E03, muestra el número telefónico O0, el indicador luminoso de advertencia emite destellos y el zumbador de alarma suena. La solución es desplazarse en un lugar seguro, detenga inmediatamente la máquina y póngase en contacto con el área indicada. El código de acción E04 muestra la anomalía E04 y muestra el número telefónico. Indicador luminoso de advertencia emite destellos y el zumbador de alarma suena. La solución es que detenga la máquina inmediatamente y póngase en contacto con el área indicada. Procedimientos de operación con nuestro bulldozer sobre orugas D475A-5E1. Procedimientos de operación. Primero debemos realizar la inspección del equipo. Usted debe inspeccionar alrededor del equipo, debe tener un punto de inicio, un orden lógico y una rutina a seguir. ¿Qué vamos a inspeccionar? Nosotros, como operadores, debemos inspeccionar las barandas, pernos, tanques de combustible, sistema de rodamiento, el mando final, los cilindros hidráulicos, pines y seguros de la hoja, topadora, elementos de corte, cuchillas, cantoneras, el sistema AFEX y el sistema de autolubricación. Muy aparte de eso, nosotros también tenemos que realizar la limpieza correspondiente en la máquina. Recordemos que estos equipos son de gran tamaño, entonces tenemos que realizar una limpieza antes de subir a la máquina. También, si nosotros detectamos una falla, no debemos repararla. Nosotros tenemos que indicar al área correspondiente. Estos son los puntos de toma de llenado
rápidos de los fluidos que podemos tener. También tenemos que revisar los pasamanos y pisos antideslizantes, ¿no? Revisar las medidas, ¿no? De 1000 a 1100, 1100, 1100 milímetros. Y también podemos encontrar ahí 100 milímetros, que son las medidas que tenemos de los pasamanos pisos antideslizantes, ya que con el trabajo se puede deformar, tenemos que tener en cuenta eso, y si vemos alguna anomalía, tenemos que informar al área correspondiente. Como operador, usted realiza el mantenimiento preventivo para prevenir que pase una falla dentro de la máquina. Debemos revisar los filtros, ¿no? Los filtros de combustible, revisar el estado del filtro y drenar si fuera necesario. Recordemos que cada vez que realicemos el cambio de aceite, se debe hacer el cambio del filtro. Revisar el nivel de refrigerante del motor. Nosotros, a la hora de revisar el nivel de refrigerante del motor, se debe medir en el subtanque y con el motor apagado. Si el motor está trabajando y usted va a querer medir, no se va a poder medir porque el equipo ha hecho que el refrigerante suba, ¿no? O incluso baje, entonces no vas a tener una lectura precisa. Eso solamente se mide cuando el motor está apagado y la zona de trabajo es una zona recta, donde el equipo está una zona llana, recta, y donde el cual podamos medir al 100%. Si detectamos que falta, aumentamos el refrigerante. Por lo general, también nosotros tenemos que revisar la tapa de expansión que tiene este refrigerante, ya que esta tapa tiene un resorte que permite que el calor se disipe dentro del tanque de refrigerante. Sin embargo, esa tapa también se puede deteriorar, entonces tenemos que revisarla, pero eso antes de arrancar el equipo. También tenemos que revisar los filtros de aire del motor, ¿no? Se debe retirar con motor apagado y cuenta con indicador visual y digital en el panel monitor. En el panel monitor tenemos nuestro indicador digital, pero también tenemos nuestro indicador visual, que es este de acá, que por lo general cuando marca la zona roja es que ya se debe hacer el cambio del filtro de aire del motor. ¿Cada cuánto se hace el cambio del filtro de aire? Bueno, eso va a depender mucho. Recordemos que el filtro de aire va a estar sucio de acuerdo a la zona de trabajo, ¿no? Si la zona de trabajo está en un lugar donde no haya mucho polvo, donde no haya mucho barro, no suciedad, va a durar un poco más, ¿no? Incluso puede durar hasta 500 horas, pero si vas a estar en una zona donde hay mucho polvo, una zona de trabajo, donde constantemente estás trabajando con tierra, a las 250 horas ya debemos hacer el cambio. También tenemos que revisar el nivel de aceite del amortiguador o del damper, y se recomienda medir con el motor apagado. Debemos revisar el nivel de aceite del motor. Esto se puede medir con un motor apagado y encendido. Esto va a depender según los rangos en los lados de la varilla. Tenemos que revisar también el nivel de aceite de la transmisión. Esto se puede medir el aceite por temperaturas en caliente o incluso también lo podemos medir en frío. Pero es recomendado medir con el motor apagado para que nos dé una lectura precisa. Revisar el nivel de aceite hidráulico. Esto se mide solo con el motor apagado. Los implementos al suelo, los cilindros de la hoja retraídos e igual del desgarrador para que nos dé una medida exacta. Tiene que estar a la mitad. Antes de arrancar el motor. Antes de arrancar el motor, usted debe regularizar el asiento del operador según su confort, ¿no? Para trabajo ergonómico. Inspeccionar y colocarse el cinturón de seguridad. Verificar las dos palancas de bloqueo aplicados abajo, como les decía. Si esto no está aplicado, el equipo no arranca. ¿Qué tal le dice a subirlo, quería desbloquear? Puede desbloquearlo, pero el equipo no va a arrancar. Es una medida de seguridad. La palanca en sentido de marcha debe estar en neutro. Las palancas de control de los implementos en una posición fija. Verificar el estado del panel monitor.
debe usted tocar un claxon para alertar que se va a encender el equipo y gire el interruptor de arranque a la posición ON y se iluminará todos los indicadores de panel monitor y esperar el autodiagnóstico. Esto dura aproximadamente de 3 a 5 segundos. Y por último, debemos encender el motor. Después de arrancar el motor, debemos dejar calentar el motor en relanti por unos 5 minutos según la zona de trabajo. En algunos lugares, por ejemplo, si nosotros trabajamos en zonas altas, debemos incrementar hasta 10 minutos. Debe ciclar el implemento de trabajo para calentar el sistema hidráulico con las RPMs del motor a baja velocidad de media. Eso se recomienda cuando vas antes de trabajar. Tenemos que mover la hoja topadora o el ripper. Luego realice el calentamiento total a máximas RPMs del motor. Por último, observe frecuentemente los medidores indicadores durante la operación. Pruebas antes de la operación. En el freno de servicio. La prueba que tenemos que hacer con el freno de servicio, este equipo con motor encendido en una superficie plana y ambos implementos levantados. Pisar el freno de servicio sin soltar y luego pisar el desacelerador para después mover el dial acelerador a máximas RPMs del motor. Colocar en segunda la transmisión y luego la palanca de sentido de marcha y moverlo a avance. Solo soltar gradualmente el desacelerador y el equipo no debe moverse para nada. Por último, colocar en neutro y colocar toda su posición. Y la dirección del equipo se debe probar el funcionamiento solo utilizando la palanca de dirección en ambos sentidos. Estacionamiento del equipo. Usted debe estacionar el equipo en una zona plana y segura, bajar los implementos de trabajo a nivel del suelo. En otras palabras, los cilindros de la hoja topadora deben estar retraídos y el desgarrador en posición hacia afuera. Asegúrese de aplicar la traba de implementos y freno de estacionamiento. Pero si se estaciona en una pendiente negativa, penetre la hoja topadora al suelo para mayor seguridad. Apagado del motor. Para apagar el equipo, deje el motor en relanti durante 5 minutos. Gire la llave del interruptor de arranque a la posición off. Haga una inspección alrededor del equipo y comprobando que queda en buenas condiciones. Por último, eliminar el barro que acumula entre los rodillos, estribos y peldaños. Aplicación según diseño del bulldozer sobre orugas de 475-5E0. Aplicación según el diseño. Nosotros, según el diseño de un tractor, es para trabajos utilitarios, construcción y minería. Los tractores fueron diseñados para realizar trabajos de tiro y empuje en los diferentes tipos de terreno y material. Hay tractores para la aplicación en preparación de sitio, relleno sanitario y trabajo forestal. Realizan trabajos de empuje de material, desbroce, terraplenado, nivelación apilado, alimenta equipos de carga. Y por último, trabajos de desgarramiento para colocar el material en lugares de disparo. Continuamos. Tenemos una topadora semi-universal o semi-U. Esta hoja semi-universal es excelente para materiales duros, difíciles de penetrar, ya que su relación entre la potencia y el largo de la hoja es mayor que la hoja topadora en U.
Las características es que nos da una buena penetración, buena capacidad, empuje pesado. Y estas operaciones es de todo tipo de material, nivelado más suave en terrenos desigual y excelente en corte de taludes. Topadora universal U. También podemos utilizar esta topadora universal, hoja topadora universal, que tiene mayor capacidad y está diseñado para obtener la máxima productividad en empuje en línea recta. Las características de esta hoja es que nos permite una penetración promedio, excelente capacidad de carga, empuje y carga de materiales para distancias largas y material suelto, ¿no? Las operaciones es trabajo de rellenos, trabajo en botaderos y excelente en carga y acarreo. Desgarrador único. Tenemos un vástago único, es casi siempre la mejor opción, a menos que un estudio de las condiciones de trabajo del lugar indique que es mejor usar un desgarrador con vástagos múltiples para mayor efectividad. De preferencia se utiliza uno para que tenga más fuerza a la hora de desgarrar el material. Al ser uno, es de mayor proporción y de mayor vida útil. Pero también podemos tener el desgarrador múltiple. Este desgarrador múltiple es para aplicaciones donde el desgarrador múltiple puede ser una buena opción, ¿no? Es para terreno suave y rocas sedimentarias, tierra compactada, pero tiene poca profundidad. Técnicas de operación. Al trabajar con el tractor bulldozer, nos permite realizar diferentes técnicas de trabajo, entre ellas el corte y deslizamiento del material. Para realizar el corte y deslizamiento del material, la hoja debe estar hacia adelante, va a cortar el material hasta llenar y luego se debe inclinar hacia atrás para deslizar el material. Y los resultados van a ser los siguientes. Primero, nos da un menor consumo de combustible, menor derrame de material, ciclo de operación va a ser corto, menos desgaste de la herramienta de corte, menos desgaste del tren de rodamiento y nos va a dar mayor producción. Arrollamiento de material. El arrollamiento de material, en el momento de enrollado de material, es continuamente se está cortando el material hasta el final de la pasada o la hoja hacia adelante. Esto es un mal hábito y los resultados son que nos da un ciclo de operación más largo, más consumo de combustible, desgaste de la herramienta de corte, desgaste del tren de rodamiento, pérdida de material y pérdida de potencia de la máquina. Como ven, es una técnica que puede ser un poco más rápida para aprender con los operadores que recién están trabajando con estos equipos, pero va a generarte más desventajas. Empuje de material. Esta técnica de operación, que es el empuje de material, esta técnica tiene por finalidad mover gran volumen de material para diferentes tipos de trabajo. La forma más eficiente es corta de adelante hacia atrás. Y se permite cargar cuesta abajo aprovechando el peso y gravedad del equipo. Esta técnica hace que el tractor realice un recorrido, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los puntos de partida para un corte rápido, que es de adelante hacia atrás, ¿no? Como veíamos anteriormente. Estos puntos A, B y C son los puntos más rápidos para trabajar. Empujamos, retrocedemos, empujamos, retrocedemos, empujamos, retrocedemos. Este es un buen ejemplo. Mientras que de color azul vemos el mal ejemplo, ¿no? Que cortemos desde atrás para tratar de llevar más rápido, eso demora mucho más tiempo. Empuje de zanja. Es un método muy productivo, pero se debe tener ciertas condiciones. Al cortar y empujar en línea recta, cortar y empujar adelante hacia atrás,
construir una zanja, máximo a la altura de la hoja topadora, y si se realiza una berma, debe ser a 1/3 del ancho de la hoja topadora. Como vemos, a 1/3 para realizar la berma. Eliminación de la berma central. Podemos utilizar el patrón cruzado, que es ir de un lado al otro y empujar. Voy de un costado y empujo el material, voy al otro costado, empujo el material, o podemos utilizar montando sobre la berma. Subimos y empujamos hasta el fondo y los costados empujamos a retroceder. Suministro de material. Esto nos permite cortar en capas con una pendiente hasta llegar al nivel del suelo. Y no se llega corta a nivel del suelo, el cual tendrá dificultad el equipo de carguilla. Posición de la altura del vástago. La posición de la altura del vástago nos permite incluso hasta 3 posiciones. La primera posición nos permite remover el material para compactación de camiones en la posición más alta o en la parte media. La segunda posición nos permite el material compacto duro, posición intermedia. Y la tercera posición es para material dinamitado, quedando gran parte duro a trabajos de alta producción, y la posición inferior o más baja. Configuración para el desgarramiento. Primero, debemos desgarrar solo en primera velocidad. Debemos de usar 2/3 a más del pedal de desacelerador de acuerdo al material. Desacelerar para impedir el patinaje de las cadenas, y la hoja debe tener una altura de 50 centímetros y se debe ajustar apropiadamente a la altura del vástago. El ángulo de ataque del vástago es de acuerdo al material o al tipo de material. Como vemos aquí en la imagen, no podemos ir muy adentro, tenemos que estar aproximadamente 45 a 50 grados. Desgarramiento cruzado. Cuando realicemos el desgarramiento cruzado, en terrenos duros o rocosos, donde las rocas grandes son imposibles de romper o levantar con una sola pasada, efectúe el desgarrado cambiando la dirección que fue hecho el primer desgarre. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos, ¿no?, estas 3 configuraciones. Entonces tendríamos que poner en la primera pasada, ¿no?, para hacer el terreno duro. Operaciones inadecuadas. Algunas operaciones que debemos evitar como operadores es lo siguiente. A la hora de hacer el desgarrar el material, realizar un giro, eso está prohibido, ¿no? No desgarrar material por periodos largos con el vástago inclinado hacia atrás, ¿ya? No girar la dirección del equipo durante el desgarramiento. Nunca se debe trasladar en reversa cuando la punta del vástago esté insertada en el material rocoso. Y no retroceder en la zona desgarrada por motivos de la roca levantada. Otras operaciones inadecuadas que vamos a tener es que no levantar demasiado la máquina, presentar el vástago al piso y poner en marcha conforme avanza, se va penetrando el vástago. Esa es una operación inadecuada. Otra operación inadecuada, no desgarrar colocando el equipo en un terreno inclinado, como muestra la figura que vemos en ahí. Podría incluso hasta romperse el vástago. Esto ocasionará roturas del vástago y la punta de corte, ¿no?, como vemos acá. Si usted va a querer deslizar de esa forma, puede hacer una palanca con el vástago y eso va a permitir que se rompa. Mantenimiento del bulldozer sobre orugas de 475 a 5 E. A la hora de hacer el mantenimiento, nosotros como operadores tenemos que reconocer que el mantenimiento que hacemos es un mantenimiento para prevenir fallas más adelante. A grandes rasgos podemos decir lo siguiente, ¿no? Reconocer las fallas y ver la solución, ¿no? Y si es una falla, para hacer un mantenimiento correctivo, designar al área
correspondía. Acá tenemos los aisladores de las baterías, donde nos brinda el suministro de energía para los motores de arranque, el interruptor de aislamiento de los motores de arranque y el interruptor de aislamiento de las baterías. Pero recordemos, acá hay una precaución del aislador de la batería. Para desactivar el aislador de la batería, deje que transcurra por lo menos 1 minuto. Después desconecte la llave del interruptor de arranque para realizar el aislador de la batería. Es una medida de emergencia. Debemos revisar el nivel de aceite del mando final y si tenemos que purgar el aceite, tenemos ahí un tampón de drenaje y un tampón de llenado en caso necesitemos llenar. También tenemos que revisar el nivel de aceite del eje pivot. Este nivel de aceite se debe hacer el cambio a las 2000 horas. Realizar el ajuste de la oruga. La holgura de las orugas debe ser de 20 a 30 milímetros. ¿Ya? Para eso debemos de tener el equipo sobre el terreno nivelado con la transmisión de avance o forward y sin aplicar la traba. Colocar una barra recta entre el rodillo superior delantero y la rueda guía, tal como se muestra en la figura, y medir la holgura entre la barra y la garra de la zapata. Si la holgura A es de 20 a 30 milímetros o 0.79 a 1.18 pulgadas, la tensión está normal. Y la medida debe ser dependiendo del tipo de material donde se trabaja, ¿no? Si vamos a trabajar en una zona llana, si vamos a trabajar en una zona rocosa, la holgura va a variar de acuerdo a la zona de trabajo. Y obviamente también esta medida de la holgura es solamente para el tractor 475, para un 375 va a variar. Nivel de aceite del bastidor de orugas, también el nivel debemos que tener de 90 a 110 milímetros y se realiza el cambio a las 2000 horas de servicio. Medición de la altura de la garra, la altura en el centro de la zapata, como se muestra a continuación. La altura estándar debe ser de 105 milímetros y los límites para hacer la reparación a 35 milímetros. Listo, jóvenes, esa fue la capacitación del día de hoy, donde hemos llevado las siguientes unidades de competencia: seguridad, destrucción del equipo, procedimientos de operación, aplicación según diseño, técnicas de operación y mantenimiento. Hasta ahí. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna duda. También pueden dejarlo en los mensajes, tienen ahí una caja de mensajes, pero sería mucho mejor si prenden sus micrófonos y me indican si tienen alguna duda.